¿Cómo están, muchachos? Les habla su profesor Miguel Quijaite y aquí nuevamente para juntos desarrollar un tema tan interesantísimo, la invasión a América. Interesante y a su vez un tema que genera emociones encontradas. Por un lado, la hazaña de Cristóbal Colón puede causar asombro, admiración, justamente por ser este personaje quien con agallas se atreve a explorar aguas, mares y tierras desconocidas. Y por otro lado también su logro, el haber descubierto nuevas tierras, las tierras americanas, va a ser el inicio de un proceso de violencia, de sometimiento, de colonización, ¿no? Justamente su término, su nombre va a servir para llamar a este proceso de sometimiento la colonización. Entonces, estas emociones encontradas nos debe llevar a nosotros ser más cautelosos incluso, ¿no? Porque no es la idea debe ser acercarnos más a lo científico, ¿no? Y ver realmente qué es las causas, cuáles son las causas, las motivaciones que están empujando a que este proceso se lleve a cabo, y cuáles son las consecuencias también inevitables que van a ocasionar tanto para el mundo como para los pueblos aborígenes, como para los pueblos de América. Entonces, a eso nos vamos a abocar, ¿no? A eso nos vamos a abocar, nos vamos a tratar pues de orientar en un proceso que 500 años después, mira, 500 años después en la actualidad, sigue siendo pues motivación de sentimientos encontrados, ¿no? El 12 de octubre de 1492 que llegó Colón, todos los 12 de octubre, un sector de personas, un buen número de población, tanto en nuestro país como en otros países americanos, salen a marchar, salen a luchar, celebrando lo que se llama no el día del descubrimiento de América, ¿no? Cierto sector celebra el descubrimiento de América y otro celebra el día de la resistencia americana, ¿no? Considerando de que desde que llegó Colón hay una resistencia de los pueblos aborígenes y esto es saludado, ¿no? Engrandecido, parte también de mitos, ¿no? que se van construyendo, que aquí con estas primeras luchas indígenas empezaría pues la resistencia, lo cual hasta cierto punto también tiene razón, ¿no? También tiene razón. Y justamente es lo que ocasiona pues los procesos históricos más significativos, ¿no? En la humanidad, ¿ya? Bien, la invasión a América en realidad formó parte de todo un proceso de expansión europea. Los europeos, recuerda, en el siglo XV están en plena expansión comercial, un comercio que se venía intensificando, lo hemos visto en otras clases, desde el siglo XII, XIII con fuerza. El XIV tuvo un pequeño bajón, recuerda, por la Gran Depresión medieval, pero de ahí se reactivó y continuó el desarrollo comercial. Para el siglo XV, entonces, es una necesidad de las diversas ciudades europeas, apoyadas por su monarquía, impulsadas por su burguesía, es una necesidad buscar rutas comerciales, buscar negocios, buscar materias primas para las manufacturas europeas y mercados para esas manufacturas. O sea, siglo XV, que se va a producir la invasión a América, se viven los albores del capitalismo. Eso es lo que se está viviendo, ¿no? La plenitud del capitalismo, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces por eso decimos, ¿no?, que la invasión a América formó parte de este proceso de expansión europea, justamente donde está la burguesía, la más interesada, la burguesía mercantil, ¿ya? Quien está buscando pues siempre este interés de ganar mercados,
ganar metales para la acumulación de capitales, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las causas de este proceso de invasión a América? En realidad, la llegada de Colón a estas tierras, Colón, para empezar, nunca supo de que existía América. Él se dirigía, ustedes saben dónde, ¿no? Él se dirigía a Oriente, a los ricos mercados orientales, en busca pues de especias, en busca de la porcelana china, en busca de las mismas, de mismos estos, la seda, un tejido muy fino que era muy cotizado en Europa, y de otros productos más, ¿no? La India, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La pimienta, el comino, la nuez moscada y otros productos más que eran altamente demandados en Europa. Él se dirigía a esos ricos mercados orientales. Se tropezó con América, prácticamente se tropezó con América. La llegada de Colón fue una necesidad o una casualidad. La llegada de Colón ¿fue casualidad? ¿Fue chiripa? ¿O fue una necesidad histórica? O sea, tarde o temprano iban a encontrar América. Pero el que haya sido Colón fue una casualidad, una necesidad. Entonces, muchachos, en la historia se producen diversos hechos que, si analizamos bien por la concatenación de hechos anteriores, podemos concluir que todo ocurre por una necesidad de hechos que se van concatenando unos tras otros. Si decimos que Europa estaba en los albores del capitalismo, en pleno expansión mercantil, en búsqueda de mercados, entonces terminaremos concluyendo de que tarde o temprano Europa iba a encontrar América. Era una necesidad, fue una necesidad histórica. El que haya sido Colón y no otro, quizá eso fue una casualidad del destino. Y al final, incluso todas las casualidades, al final podemos concluir las que son necesidades, ¿no? Por la concatenación de hechos que vienen antes, ¿no? Pero ya, bueno, digamos así, ¿no? El hecho que haya sido Colón fue una casualidad, ¿ya? Pero quiero que veas que la causa en general es que Europa estaba en pleno proceso de expansión. Era más probable que Europa nos invada, nos encuentre América, que algún pueblo americano encuentre Europa. O sea, no había esas motivaciones de un sector social como la burguesía europea. Aquí en América no había esas motivaciones que empujen a aventurarse, a salir a explorar, a buscar mercados. No había aquí un pueblo con esas emociones, con esas necesidades. No estaba aquí desarrollándose el sistema capitalista, ¿no? Entonces por ahí van las cosas. Entonces las causas pues, en las que está inscrita, en las que está motivando pues este suceso, es la búsqueda de nuevas rutas a Oriente, ¿no? Entonces, ya antes de Colón, de 1492, había esta búsqueda a nuevas rutas orientales. Entonces, incluso esta búsqueda de nuevas rutas orientales, de expansión comercial, viene pues desde el siglo XIII, ¿no? Alimentado mucho más con las cruzadas. Después del siglo XIII se impulsa esta búsqueda de nuevas rutas, ¿ya? Hablando específicamente ya del siglo XV, incluso Portugal está desde casi comienzos de siglo impulsando, buscando una nueva ruta comercial a estos mercados orientales. La conexión con los mercados orientales habíamos visto en una clase anterior sobre el capitalismo mercantil. Habíamos visto que la búsqueda de estos mercados orientales se está dando pues a través del Mediterráneo, y quienes están ahí ejerciendo control de esas rutas son las ciudades italianas, ¿no? Específicamente genoveses, venecianos, son los que están prácticamente hegemonizando esa ruta comercial, ¿no? Ese mar
y nadie más puede entrar a esa ruta. Recuerda que las ligas comerciales eran bastante celosas, ¿no? Bastante celosas de que otros comerciantes que no fueran de la liga incursionaran en estos mares, ¿no? Y les quitaran pues sus mercados, su comercio, ¿no? O por allí afectaran sus ganancias, ¿no? Entonces la búsqueda de nuevas rutas comerciales, se está motivando justamente por estos causales, ¿no? Ya que la ruta mediterránea está ya copada, está controlada ya. Por eso que Portugal, que es uno de los primeros países que se aventura, o sea, uno de los primeros países que no fueran italianos, que se aventuran a buscar una nueva ruta, ya lo está haciendo pues desde comienzos del siglo, ¿no? Desde 1430 más o menos, ¿no? Y está impulsando la búsqueda de una nueva ruta para llegar a Oriente. La toma de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos, este suceso que marca el fin de la Edad Media, pues, ¿no? Desde el punto de vista acontecimental, desde el punto de vista de la periodización tradicional. La toma de Constantinopla entonces lo que hizo fue motivar aún más, acelerar aún más estas exploraciones hacia Oriente, ¿no? Porque si te digo que Portugal ya venía desde el 30 tratando de buscar una ruta alternativa al Mediterráneo para llegar a Oriente, entonces la toma de Constantinopla lo que hizo fue acelerar aún más esto, ¿no? Ya porque incluso la toma de Constantinopla afectó el negocio de los propios italianos, ¿no? Quienes ahora con los turcos ahí posicionados cobraban a su antojo pues los peajes y los impuestos al comercio, impuestos que se le dé la gana, ¿no? Lo cual encarecía más pues los productos. Y entonces ya los italianos afectados, pero aún así ellos siguen teniendo, ¿no? El comercio de esos productos orientales que a través del Mediterráneo llegaban a Europa, ¿no? Entonces para Portugal va a ser, para Portugal, que fue el primero en aventurarse a buscar una nueva ruta, va a ser doblemente necesario, ¿no? O sea, doble impedimento, ¿no? Ya no solamente son los italianos con quienes hay que lidiar si es que se quiere usar la ruta del Mediterráneo, habría que lidiar y pelearse con ellos, sino que ahora también son los turcos que una vez llegados a Oriente tendrían que soportar los altos cobros de impuestos y peajes que estos han implantado, ¿no? Por eso que decimos que la toma de Constantinopla del 53 aceleró este proceso pues, de exploraciones. Bien, hay condiciones favorables también, ¿no? O sea, para hacer estos largos recorridos, hubo condiciones políticas y hubo también condiciones técnicas, ¿no? Avances técnicos considerables que permiten que sea en este siglo y no siglos antes quizá donde los marineros se aventuren a hacer estos largos viajes, porque son largos viajes de meses, de años, ¿no? Son largos viajes de meses y de años. Entre las condiciones políticas que goza Portugal y luego España, que son las dos principales monarquías, son los dos principales países gobernados por monarcas, pues, quienes en el siglo XV están protagonizando estos viajes, no Inglaterra, no Francia, porque quizá en el siglo XV ellos están, bueno, la primera mitad del siglo XV, ellos están en plena guerra, ¿no? La famosa guerra que duró más de 100 años, ¿cómo se llama? La guerra de los 100 años. La primera mitad del siglo XV los tiene a ellos entretenidos. Y bueno, la segunda mitad del siglo XV entenderán que la larga guerra de más de 100 años, los ha devastado económicamente, ¿no? ¿Ya? Y están más abocados también a desarrollar su producción interna, ¿no? Su producción interna, su comercio interno, y no vieron, quizá como sí Portugal y España, que tienen un menor desarrollo manufacturero,
no vieron quizá esta alternativa, ¿no? No lo vieron como necesaria esta alternativa de que es más fácil, ¿no? Es más fácil y llegar al mercado europeo, traer los productos y venderlos, ¿no? Y venderlos, ¿no? O sea, materia prima de venderlo o conseguir metales y acumular riqueza, bueno, tener riqueza, porque en esa etapa del mercantilismo más o menos ese es el pensamiento, ¿no? El pensamiento es comercializar todo lo que se pueda y acumular metales. Ahí está la riqueza, en los metales, ¿no? Entonces, la alternativa más fácil la cogieron Portugal y España y justamente gozaban también de las condiciones políticas, no estaban en la crisis política que ha ocasionado a Inglaterra y a Francia la guerra de los 100 años. Más bien Portugal está con todo ese fervor de independizar su monarquía. Bueno, su monarquía ya se había independizado, ¿no? del control, de la intromisión de otras monarquías de la península ibérica, de Castilla, de Aragón, por ejemplo, ¿no? Hay que mencionar que en ese siglo, en el siglo XV, no existía la España como la conocemos hoy día, ¿no? Sino lo que existía era reinos particulares, reinos regionales, una especie de poliarquía feudal, ¿no? Donde cada reino pues tenía su príncipe, su rey, ¿no? El reino de León, el reino de Castilla, de Aragón, ¿no? Entonces el reino de Granada, entonces existía un montón de reinos, y así el reino de Portugal sufría pues la intromisión de los reinos más poderosos, y es que los reinos más poderosos eran Castilla y Aragón. Pero ya para comienzo del siglo XV Portugal está